Hola, soy Gisela Morales, nadadora olímpica guatemalteca, esposa, mamá de 2 hijos y me dedico al emprendimiento deportivo a través de mis academias de natación Waterproof, de los gimnasios F45 y FemFit. Bienvenidos al Agua con Gisela. Hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola, así que oficialmente bienvenidos a nuestro podcast número 1 al día de hoy. Bienvenidos al Agua con Gisela. La verdad que me siento sumamente contenta de empezar esto y tener a la mera aquí con nosotros, y la verdad que re contenta de empezar el podcast con mi mamá, porque ha sido un tema muy recurrente, sobre todo en las academias. Muchos me preguntan: Gisela, ¿y qué hacías? ¿Y cómo era? Y toda mi historia de cómo me formé. Y realmente yo no me formé, me formó, ¿verdad? Entonces yo creo que las preguntas mejor dirijámoslas a la persona que realmente me hizo ser quien soy el día de hoy. Y yo me recuerdo de mi versión de niño y qué es lo que yo hacía cuando era chiquita, pero sin duda alguna creo que alguien que puede responder las preguntas como mamá y lo que ella pasó y lo que ella sufrió o lo que ella tuvo que hacer y deshacer, realmente es ella, ¿verdad? Porque yo realmente solo me beneficié de esa gran y ardua labor que mi mamá hizo y que ahora como mamá pues me tocará con mis hijos, ¿verdad? Pero sin duda alguna creo que son preguntas válidas y que muchos de ustedes siempre me están haciendo y me encantaría podérselas contestar, pero yo como mamá no he experimentado eso, así que hoy a la mera le vamos a hacer las preguntas. Así que bienvenida, mami, a nuestro programa. Tomen en cuenta que hoy es un reto, porque ella se le tiene que olvidar que yo soy su hija cuando responda. Entonces, ese es el truco de hoy. Así que ustedes son aquí partícipes de esto. La idea es, no hay perfección, ¿verdad? Y lo que queremos sacar es el excelente contenido para que ustedes, quienes nos estén escuchando, realmente puedan aprender, puedan guiar mejor a sus hijos y que puedan ser ese tipo de papás que realmente están ahí incondicionalmente y que puedan, ojalá, que sus hijos destaquen y que sean ustedes quienes disfruten de esos pues, frutos, ¿verdad? Y es un camino difícil, pero sin duda vale la pena, ¿verdad? Así que bienvenida, vamos a empezar. La primera pregunta. ¿Cuál crees tú que fue el momento más difícil o desafiante que pasaste tú como mamá de un atleta de alto rendimiento? Pues no sé, no quiero mentir. Realmente tú empezaste mis 3 hijos, porque la verdad que los 3, yo los tiré al agua desde que se les cayó el ombligo y no era un tema de si iban a nadar o no iban a nadar, si iban a ser olímpicos o no iban a ser olímpicos, sino que para mí lo importante era que supieran flotar y salir adelante. A Gisela pues le encantó la piscina y era un amor por el agua. El Pocho pues era la bicicleta y la carrera, y el Coco pues era bueno también en otros deportes, pero a todos les gustaba el deporte. Mi marido era amante del deporte y entonces pues toda la familia era deportistas, entonces no había mucho donde escoger. Gisela pues siempre amó la piscina. Yo la saqué de la piscina un tiempo y pues lo que logré fue un berrinche porque ella quería seguir nadando y la metí a otro deporte y tuve que aguantar el año porque ella quería seguir nadando. Entonces, momento difícil, pues sí, cuando la saqué de la piscina porque ella quería seguir nadando, ¿verdad? Entonces ella se iba del colegio a la piscina y en la piscina hacía deberes y ahí estudiaba y todo, pero estaba en la piscina. Cuando la saqué de la piscina era pleito porque ella quería seguir en la piscina y pues yo me propuse que ese año no. Entonces ese año no hubo gimnasia, hubo otras cosas, pero no hubo piscina y ella pues sí quería seguir nadando. Entonces para mí creo que esa fue la etapa más difícil porque ella estaba inconforme con estar en gimnasia y ella quería estar en natación, pero yo no la iba a meter ese año en natación. ¿Tú crees que fue más difícil para ti esa etapa que las 1000 veces que yo te dije que quería retirarme de la natación, que llegaba llorando, que ya no quería seguir nadando?
ese momento fue más desafiante que mis años adolescentes, en donde me recuerdo claramente que yo llegaba gritando a la casa y a veces me peleaba contigo. ¿Crees tú que porque al final del día yo como atleta sí recuerdo mucho mis altos y bajos, ¿verdad? Yo un día quería seguir nadando, al día siguiente ya no quería seguir nadando, y ustedes como padres eran muy exigentes, pero muchos papás para eso es un momento de que no saben ni qué hacer, o sea, ¿la saco? No la saco, ¿la dejo o sufre? ¿Ese momento no lo consideras desafiante o cómo lo manejaste? Lo que pasa es que contigo, la forma como lo manejábamos, y lo manejábamos porque tu papá tenía mucho que ver ahí, era de que hacíamos pactos. ¿Ya? Entonces tú hacías de pinche hoy porque no querías levantarte temprano a entrenar. Entonces la levantada era el problema. Pero una vez te metías a la piscina se te olvidaba el tema. De hecho, yo no conozco a nadie que ella sí lo hacía, ella lloraba nadando, estornudaba bajo el agua, tosía bajo el agua, porque ese era el estilo de ella, ¿verdad? Entonces, cosas que normalmente los niños no hacen, ella sí lo hacía. Pero al final, después de que regresó a natación, tenía días complicados que, como ella dice, llegaba de mal humor, pero eran mal humor de un ratito y al ratito se metía al agua y se le pasaba, y cuando le daba berrinche, lloraba en el agua nadando, ¿verdad? Nadaba y lloraba y seguía nadando y lloraba y así, pero le fascinaba el agua, ella quería ir a Olimpiadas y siempre nos lo hizo saber así. Entonces lo trabajamos por etapas. Si era, ¿vamos a entrar a natación? Sí. ¿Estás segura que querés seguir nadando? Sí. Ok, entonces vamos a hacer un año de compromiso de un año más de natación. Que tú sabes que si yo te meto este año en natación, vas a cumplir con todos tus entrenos. Sí. ¿Estás segura? Sí. Ok. Entonces, cuando en la mañana no se quería levantar, era acordarte que tenés un compromiso. Entonces se levantaba en mal modo y ya un ratito se le pasaba y ya entraba a la piscina. Pero era un ratito. En cambio, ese año completo que te saqué de natación, eran 365 días del año de pleito de natación, ¿verdad? Que fue todo el año que yo la saqué de natación y no la regresé a nadar hasta que terminó la gimnasia. Entonces fue todo un año de pleito. Ven, después, cosas que no recuerda uno. Pero bueno, ahorita que hablaste de eso me recordé mucho, por ejemplo, en esa etapa de entrenamiento, yo llegaba sumamente cansada. Me recuerdo que algo que a mí me encanta, a la fecha mi mamá es muy cariñosa y me hacía cariñito y masajito, y yo me recuerdo días en donde yo no podía pero ni cargar la secadora de pelo para que me secara el pelo, ¿verdad? Y yo tengo esa memoria acostada en mi cama y tú con la secadera y me ibas peinando el pelo y yo así como que casi que durmiéndome. Pero ahora como mamá, tú eras, o sea, súper arrecha, pues, ¿verdad? Te tocaba trabajar, ver la casa, esposa, mamá, me llevabas a recoger y aún así llegabas a la casa y me recuerdo que me preparabas la cena, vaciabas la lonchera, me secabas el pelo, me hacías masaje. Yo de verdad, ahora que soy mamá con mi hijo y me dice, mamá, quiero masajito, yo, no, me voy a ir a dormir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejaste tú esa energía como mamá? ¿De dónde? O sea, ¿cómo tú como mamá, como mujer, te lograbas organizar para cumplir con una carrera tan demandante como es mi carrera como atleta? O sea, quiera que no, si sacaste esa parte, o sea, ¿cómo lo lograste manejar? Diosito me regaló un don que se llama paciencia. Que tiene este paz. Sí, yo no le llegué a fila. Entonces, yo sí tengo paciencia. Sí, me recuerdo mucho. O sea, ¿tú crees que esa era tu paciencia? Ok. ¿No te dieron momentos de decir a la fregada todo? Ah, ni sí. No están locos. Todos estamos ahí. Yo sí me siento así a veces. Ok, bueno, vamos a siguiente pregunta. Me encantaría saber cómo tú y papá lograron ayudarme a destacar. O sea, ¿cómo era ese trabajo en equipo o dinámica que lograron ayudarme a llegar ahí, digamos? Porque ahora que yo soy directora de las academias, puedo ver muchas veces dinámicas familiares en donde los papás son quienes no se quieren levantar, quienes no quieren madrugar. Ellos son los que no quieren
hacer ese esfuerzo y el niño tal vez sí tiene la capacidad, la gana y el interés, pero a veces, muchas veces los papás son quienes no pueden o no quieren. Yo no recuerdo nunca que ustedes pelearan porque yo tenía que entrenar o porque yo tenía que competir o por temas puntualmente de mis entrenamientos. Entonces, ¿cómo ustedes como dinámica de pareja lograron hacerlo funcionar? Número uno, nosotros éramos una familia deportista al 100%. Tu papá todos los días salía a correr 10 kilómetros. No era si quería o no quería, él se levantaba y salía a correr. Al principio corría los nenes atrás de él y después él corría atrás de los nenes, pero salían a correr. Tú querías nadar porque tú tenías la ambición de llegar a Olimpiadas. No te teníamos que obligar a nadar, que tú querías nadar. Y nosotros todos estábamos enfocados en apoyarte, en que tú lograras tus metas. Y todos eran deportistas. El Pocho hacía su deporte, el Pocho hacía Ironman, el Coco entrenaba básquetbol. Entonces, todos estábamos enfocados. Yo era la gana del equipo, yo era la que manejaba. Pero todos estaban enfocados en apoyarte. Y yo nunca tuve un problema con tu papá para que tú fueras a entrenar o levantarse temprano. De hecho, tu papá se levantaba a las 8:30 de la mañana todos los días, pues. Sí, me recuerdo. Que se bañaba antes de ir al gimnasio, lo cual nunca entendí. Porque decía, te bañas, pero te vas a ir a sudar y después te tienes que volver a bañar. Sí, nunca entendí eso. Y sudaba y se cambiaba de t-shirt porque estaba sudada y se ponía una limpia y seguía haciendo ejercicio. Sí, tal vez era como más la dinámica sí, claro, pues, o sea, la interacción en sí ya era muy enfocada al deporte, entonces fue como más fácil solo meternos en la misma... Yo me recuerdo que íbamos de paseo y yo siempre buscaba hoteles que estuvieran cerca del gimnasio. Sí, pero digamos que esas son las diferencias y ven por qué es lo bonito de sacar dos versiones de la misma historia, porque lo que mi mamá cuenta no es lo mismo que yo recuerdo, ¿verdad? Entonces yo sí recuerdo ser obligada, yo sí recuerdo momentos de llantos, yo sí recuerdo Río Dulce vacaciones y mi papá atrás de mí de la lancha gritándome porque tenía que entrenar, o sea, estas son las versiones que tal vez son mis recuerdos, ¿verdad? Y al final válido, digamos, pero... sí, pero montabas bicicleta y el Pocho se iba contigo en la cicle y nadabas y el Coco también te cuidaba en la piscina. Sí, la dinámica familiar era muy como estaba en equipo. Ajá, cabal. Claro. Pero digamos que así que como que no me obligaste a mentira porque sí me recuerdo que me obligaran. O sea, sí no, tengo buen día de... Yo te obligaba a levantarte. Porque lo que a ti te costaba era salir de la cama en la mañana para ir a entrenar. Ese era el pleito, la levantada. Una vez tú salías y te vestías y al resto te lo hacías solo. Válido. Vamos a ver ahí. Agree to disagree, digamos, ¿verdad? Pero bueno, algo que siempre me impresionó a mi mamá, nunca lo he logrado entender, porque tiene sus habilidades muy fuertes. Ella me recuerdo que, bueno, primero que todo se ganaba a la gente, ¿verdad? Definitivamente, y siempre me decías, ¿cómo eras dicho que me decías? Que como que no puse mucha atención, güey, que todo se gana más con miel que con hielo. ¿Cómo eran? Ajá, sí, se gana más con miel. Con miel que con hielo. Entonces mi mamá era de las personas que llegaba con cupcakes, con pastelitos, ¿verdad? A la federación, al comité olímpico, a todo mundo, ¿verdad? A regalarles cositas a medio mundo para quedar bien con ellos, pero por el otro lado era exigente a morir. O sea, yo estoy segura que la gente temblaba cuando veían a mi mamá entrar. Y yo pues no soy mucho de llevar cupcakes y pastelitos porque mi opinión es, pues, si están en esos puestos de trabajo es para que hagan ese servicio y que trabajen en lo que tienen que trabajar. Pero bueno, diferencias de opinión. Pero algo que me encantaba a mí y a mi mamá era que hacía las cosas suceder. O sea, yo les puedo garantizar que yo ni cerca logré el éxito que yo tuve si no hubiera sido porque mi mamá tenía una gran habilidad de convencer, de pedir las cosas de buena manera, ¿verdad? Y exigente, pero de buena manera, y que funcionaran. Y pedirle a la gente, mire, haga su trabajo, pero hágalo bien. O sea, para eso usted está ahí. Entonces, es interesante saber cómo lograste tú en su momento percibir y conseguir apoyo de las diferentes entidades del Estado, digamos, Comité Olímpico, CDG o Federación en su momento. En algún momento yo paré con un psicólogo deportivo de Australia, con un psicólogo gringo, con el fisiólogo de Michael Phelps. Entonces yo digo,
eso es una labor. O sea, mi mamá se la pasaba, yo me recuerdo en el escritorio a la medianoche o a la 1 de la mañana mandando correos pidiendo apoyo, pero o sea, muchas veces sí me pasa, ¿verdad? Que vienen papás y es como, es que me lo deberían de hacer, me lo deberían de dar, pero tú no dejaste que eso fuera así, tú lo hiciste. Entonces, ¿cómo lo lograbas? ¿Qué hacías? No sé, sinceramente, no te quiero mentir. Sí, para tratar de apoyarte siempre me metí a buscar al mejor psicólogo, los mejores atletas. En ese caso, pues estaba Michael Phelps. Habían patojas nadadoras muy buenas también en Auburn. Y pues a buscar los mejores psicólogos. De hecho, cuando te ofrecieron las becas, escogimos Auburn porque ahí eran campeones de NCAA, estaban los mejores atletas y los mejores entrenadores del momento, y por eso te fuiste a Auburn, a pesar de que tenías como 6 otras universidades ofreciéndote becas completas. Marlene. Yo tenía muy buena relación con el Comité Olímpico, sí es cierto, regalaba pastelitos a todo el mundo. Tenía muy buena relación con toda la gente, con mercadeo, con gerencia general, con financiero. Y no sé, yo creo que ganándose el respeto de la gente, si usted respeta, tienden a respetarlo a uno. Yo nunca les levanté la voz y les exigí nada, pero siempre pedí con derecho. Pero a lo que yo voy es, la labor de la mamá es indispensable, ¿verdad? Yo a veces aquí veo mucho, ¿verdad? Que dejamos como víctimas, ¿verdad? A las entidades del gobierno que tienen que hacer esto por nosotros, y creemos que tenemos las cosas porque sí, ¿verdad? Y si algo yo les puedo decir, algo que creo que me ayudó a mí mucho y hoy, al día de hoy como empresaria me está ayudando mucho, es primero doy resultados, después exijo, ¿verdad? Y eso creo que es algo que viene claramente desde mi mamá, porque yo no puedo venir, pretender ser medio buena y creer que me merezco algo, cuando aquí muchos se podrían merecer muchas cosas, pero primero tenemos que dar resultados. Y tocando las puertas, ¿verdad? Hablando con patrocinadores, las cosas sí se pueden lograr, pero yo sí puedo ver, se los juro. Yo me recuerdo a mi mamá en el escritorio mandando 1000 correos, eran archivos así, mi mamá guardaba copia de todo. Cuando me casé, obviamente me pasó todos los archivos como con fajos así de cosas. O incluso me recuerdo que cuando hicimos la transición, porque mi mamá era como mi agente, ¿verdad? Mi mamá me manejaba todo, pagos, competencias, y algo que a veces perdemos esa visión, ¿verdad? Como que esperamos, y me está pasando a veces, ¿verdad? Con diferentes situaciones. Contratamos a alguien o tenemos a alguien en un puesto y no nos da lo que queremos y decimos, bueno, pero eso lo tengo, me debería dar los resultados, esperamos a que las cosas sucedan y a veces nos toca tomar acción. Entonces, ahora que lo estoy viviendo con mi hijo en el tenis, y yo digo, bueno, sí, no me inscribieron en la competencia y se pasó el torneo, no, yo lo voy a inscribir y me toca tomar acción porque claramente, pues a veces no tenemos entrenadores competentes o no tenemos las capacidades para hacer las cosas. Entonces, como papás, si algo les puedo dejar es involúcrense un montón, porque al final tú creerías que a mis 16 años yo hubiera logrado lo que logré si tú no hubieras sido el tipo de mamá que sos. No. ¿Cómo te considerarías como mamá? Descríbete como mamá. O sea, ¿qué crees tú que eran tus características? Bueno, lo que pasa es que yo también he sido muy persistente, muy insistente. No se me olvidan las cosas, tengo muy buena memoria. Sí. Y por lo tanto, a mí no se me olvidaban tus competencias, me sabía tus tiempos de memoria, sabía cuáles eran las metas a las que tenías que llegar y alcanzar. Más que yo, sí. Sabía mejor mis tiempos que yo. De hecho, sí. Y me sabía exactamente con quién tenías que competir, quiénes eran las mejores nadadoras y sus tiempos, y cuál era la meta a la que tenías que llegar para alcanzarlas. Y yo eso siempre lo tuve muy presente. Yo creo que fue un tema donde tú te involucraste de tal manera también en el amor a la natación, que llegó un momento donde tú estabas consciente de lo que tú tenías que hacer. Estoy consciente que el psicólogo, que fue un excelente psicólogo, te enseñó metodologías para concentrarte y desestresarte antes de la competencia. El doctor que estaba en Estados Unidos, que era un fisiólogo, pero
era, ¿qué? ¿De dónde era? De Polonia, Lituania, no sé dónde. Excelente también, buenísimo. Y de hecho se fue con nosotros a Rusia. Pero sí, gente muy preparada, muy capacitada, que vivían fuera de su país porque estaban con becas especiales en Estados Unidos, Sí. donde les daban pasaporte y permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos a cargo de equipos de natación olímpicos. El doctor Sokolovas, que a la fecha maneja 5 equipos en Estados Unidos de natación, triatlón, tiro con arco, mira a los mejores atletas de Estados Unidos y es mi respeto, de verdad, es un monstruo en eso, se sabe lo que hace. Todos son buenos, todos son perfectos en lo que hacen, son muy exigentes, pero lo saben hacer con amor y lo hacen de buena manera. Entonces le tratan de despertar a uno ese amor a seguir adelante en lo que uno hace, que en este caso pues era la natación. ¿Alguna vez dudaste? ¿Dudaste de que todo ese esfuerzo, toda esa inversión, ese desgaste, quiera que no? Yo te diría que con lo que tú trabajabas y con lo que al menos yo veía que tú invertiste en mi carrera deportiva, era casi un segundo, tercer trabajo, ¿verdad? En tiempo, en reuniones, en tocar puertas, en ir a la federación, en llenar reportes, o sea, es un chanzal y yo que me tocó hacerlo, de verdad, era desgastante. Nunca lo hiciste completo. Nunca lo hice como tú, porque yo no tenía paciencia, pero definitivamente es cansado, ¿verdad? Entonces, ¿alguna vez dijiste o te cuestionaste, valdrá la pena? ¿Realmente mi hija será buena? ¿Será que va a llegar a algún lado? Sí, tuvimos la duda con tu papá varias veces y esa fue la razón por la que conseguimos que te recibieran en el Centro Olímpico en Colorado Springs. Es donde el doctor Sokolovas te examinó, te hicieron pruebas de músculo y vieron si tenías la musculatura adecuada para ser nadadora, porque cada deporte tiene ciertos músculos que entran a funcionar. Y tú nunca hubieras sido buena deportista en gimnasia, porque es muy alta. Y en gimnasia tienes que ser chaparrita. Y tú sos alta y sos buena y sos consistente, relativo. A veces no va, pero casi siempre. Pero te hicieron todas las pruebas que les hacen a los atletas olímpicos en Estados Unidos a nivel de musculatura, acumulación de ácido láctico, tipo de músculo, estatura. Ustedes querían una comprobación científica que esa inversión valiera la pena. Así es. Y asumo que bastante positivo el resultado, porque siguieron invirtiendo. Efectivamente. ¿Verdad? Ok. A nivel colegio, digamos, quiera que no, mi carrera deportiva despegó a una muy temprana edad. O sea, yo empecé ya a un centroamericano a los 13 años, pero mi entrenamiento empezó a los 9. No, antes. A los casi 9. ¿Cómo manejaron ustedes esa carga académica más la carga escolar? Pero obviamente yo puedo contar esa parte como yo lo hice, pero como papás, ¿cómo lograban ustedes que yo rindiera o que hiciera deberes? O sea, ¿cómo manejaron ustedes esa parte? Bueno, sí, teníamos la ventaja que el colegio nunca nos dejó de apoyar. La verdad que el colegio donde tú estabas era un colegio muy amplio en ese sentido y nunca nos prohibieron ni que te fueras a eventos ni nada, sino que siempre y cuando te fuera bien ellos te daban la oportunidad. Y llegó un momento donde tus cargas de entreno eran tan pesadas, porque aparte de eso, los domingos salías a hacer bicicleta, Sí. entre semana a las 8:30 de la mañana estabas entrenando, salías del colegio y te tenías que ir al entreno, y llegabas tarde a la casa y los deberes, entonces era complicado el tema. Entonces se llegó a un acuerdo con el colegio de que podías estudiar con tutor particular, siempre y cuando el colegio te diera los contenidos. Entonces el colegio nos daba libros y contenidos y el tutor particular te daba las clases. Entonces eso te daba chance de tener más tiempo para entrenar y hacer deberes, pudiéndole dedicar el tiempo que necesitabas a hacer ejercicio, natación, más la bicicleta, más la carrera, porque también salías a correr. Sí, válido. ¿Y saben algo ahora que pienso? Yo que estoy en una posición como directora de una academia, yo hubiera contratado a mi mamá de gerente. Y hacía que las cosas sucedieran. De verdad que sí me recuerdo en algún momento que me entraron lo de la beca de Auburn y bueno, y teníamos que tomar decisiones, pues obviamente, ¿verdad? Entonces era esperarme a graduarme en octubre y mi mamá ni lenta ni perezosa averiguó con el Ministerio de Educación y me gradué por un bachillerato de madurez. O sea, yo seguía yendo al colegio
Además tenía un tutor que me daba los cursos de bachillerato por madurez del Me Ministerio. tocaba ir a las 7 de la noche a la avenida, a la Petapa, a un colegio para sacar el bachillerato, el bachillerato de formadores. para poder graduarme antes y irme a la universidad. Aparte de eso, logré que el Ministerio de Educación me autorizara que hiciera su tesis en lo particular y no en grupo. Entonces hice una tesis en lo particular, que por ahí la tengo guardada todavía. Y logró cerrar su ciclo y graduarse para poder entrar a la universidad en el ciclo que ella tenía que entrar en agosto. Sí. Y se fue, graduada con título sellado por el Ministerio de Educación y todo, porque ella se logró graduar con 1000 cosas, porque como le digo, aparte de Montessori, pues la universidad en la Petapa, más su tesis, más todo. Yo no me pregunto. Pero era chistoso porque yo seguía yendo a mi colegio normal y tenía que recibir mis clases para poder tener el título del colegio, y además habían ciertas clases que las tenía que repetir porque eran obligatorias para poder sacar el bachillerato por madurez. Entonces llevaba la clase simultánea. Aparte de eso, logramos conseguirle tutores para que le dieran el ciclo del ENI, que tenía que sacarlo, y tenía que sacar todos los exámenes de inglés Para Estados Unidos. Para Estados Unidos, y tenía que tener notas altas para poder conseguir la beca. No era cualquier nota, tenía que tener notas altas, y gracias a Dios las sacó todas arriba de 90. Y entonces, eso sí no recuerdo bien. Yo creo que estaba como por 70 y pico, pero me gustaría haber tenido 90. pues las juro que las enseño. Sí las sacó todas bien. Lo mismo que su tesis, la hizo particular. Y la verdad que le quedó muy bonito. Nos costó un montón. Pero bueno, a lo que yo voy es de que es bien chistoso cómo uno tiene muchas cosas a la fecha. Yo me recuerdo de mis rutinas. Por ejemplo, yo vivía lejísimo. Yo vivía en Aguilar Batres. Mi colegio estaba en Carretera El Salvador. Entrenaba en zona 14. Entonces yo me tenía que atravesar literal la ciudad para moverme de un lado para el otro, ¿verdad? Y a veces yo no quería ir a entrenar y me quería quedar durmiendo, y no me servía de nada, porque si yo iba a entrenar me despertaba a las 4:30, y si no iba a entrenar me tenía que despertar a las 5 para llegar a tiempo de todas maneras al colegio. Entonces no tenía mucho sentido, pero almorzaba en el carro del camino del colegio al entreno, y a la fecha, ¿verdad? A mí me dicen, Gisela, usted come demasiado rápido. A veces a mí me encanta comer parada, pero es porque tantos años de mi vida yo pasé comiendo parada ¿verdad? En el carro. La verdad que soy cero problemas. Yo como frío y no me molesta. Yo me sirvo el café caliente y lo dejo de frío para no quemarme nada. Entonces son cosas, ¿verdad? Que sin duda alguna uno dice, wow, son sacrificios, sí, pero valieron la pena, ¿verdad? O sea, costaron, sí, hubiera un conflicto plano, pero el día de hoy yo veo y digo, todo lo que tengo no fuera si yo no hubiera tenido ese ejemplo, ese apoyo, todo eso, ¿verdad? Entonces, 2 preguntas me gustaría para cerrar este super podcast, pero ¿qué harías diferente? Si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, ¿qué cambiarías en la forma en que manejaste, cómo fuiste mi mamá o cómo me manejaste a mí como hija realmente? Ay, qué difícil. Tal vez no te hubiera mandado a entrenar a donde estabas entrenando originalmente. Como si mi primer entrenador, que era muy crazy. Sí. ¿Son? ¿Por qué? Porque era muy conflictivo, muy problemático. Le encontraban problema a todo lo que no era problema. El esposo no, pero con ella sí era conflicto. Y creo que muchos de los problemas que habían en la piscina a veces era por la situación de cómo era ella contigo. Y generaba problemas a todo nivel. Sí, me recuerdo peleas familiares. Yo creo que es importante tocar este tema, ¿verdad? Porque muchas veces no le damos la importancia al entrenador correcto. Y la verdad que yo les diré que pasé por 7, 8 diferentes entrenadores. Y a lo que yo voy es de que cada uno me enseñó algo muy diferente, ¿verdad? Y algo que sí aprendí de ese primer entrenador, o esa primera entrenadora que tuve, es todo lo que yo no quiero ser como mujer, como persona, como entrenadora. Pero es tan importante porque tenemos que tener cuidado. El impacto que un entrenador tiene en un atleta es sumamente importante y los puede arruinar como les puede salvar sus vidas. Y yo les diría que gracias a Dios mis papás tomaron una decisión de sacarme a tiempo, porque yo creo que venía en sumamente declive, estaba causando conflicto,
hubo intención de separación de nosotros, ¿verdad? Como que yo me fuera a vivir con esa entrenadora y sacarme de mi casa. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado y tener mucho criterio como papás y tomar decisiones correctas y investigar con quién estamos tratando, porque sin duda alguna, más ahora en este mundo con tantas situaciones que pueden pasar, abusos, ¿verdad? De todo tipo, tenemos que tener mucho cuidado con la persona a quien dejamos que guíe la vida de nuestros hijos y creo que esa es parte importante y fundamental. Y válido, ver las señales como los red flags que van saliendo en el camino y no esperarse, ¿verdad? Porque tal vez a veces, muchas veces, los entrenadores cometen muchas veces el error que por querer alcanzar el éxito personal, no velan por el bienestar del atleta. Y creo que ahí fue muchas veces, ¿verdad? Como que yo me recuerdo mucho que me metían miedo de que o teníamos la percepción que si nos cambiábamos de entrenador no nos iba a ir y que íbamos a perder todo lo que habíamos logrado, ¿verdad? Y se nos vendió de esa manera. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado porque nadie es indispensable. Y les puedo garantizar que en un éxito de un atleta, sí, si bien es cierto, es importante un buen entrenador, el atleta que es bueno va a ser bueno con cualquier buen entrenador, siempre cuando haya una buena vinculación emocional, ¿verdad? Por último, quiero ver, vamos a ver, una buena para cerrar. Para terminar con algo positivo, ¿qué es algún momento bonito en particular que tú recordes de ser mamá de un atleta de alto rendimiento? O sea, ¿qué es algo particularmente bonito que tú dijiste, por esto vale la pena? Pues tuve momentos muy lindos, como cuando ganaste todas las medallas en Guatemala para Juegos Centroamericanos, donde todo el mundo te aplaudió, eras una huila, eras chiquitilla, realmente, y rompiste, pues ganaste oro en todo. Llamaste la atención porque no eras una atleta que era conocida y te fue muy bien en todo lo que hiciste, excepto en lo que... No. Pero de ahí... estuve muy triste cuando no te fue como esperábamos en Atenas. Tú estabas con una gran ilusión porque te habían presentado diferente el tema, que no fue culpa nuestra, pero que te hizo llorar mucho, que estuviste muy triste y que no querías ni regresar a Guatemala por eso. Sí. Y te costó mucho regresar e inclusive hasta querías tirar la toalla y no seguir nadando. Sí. Y nos costó muchísimo. Pero lo lograste y regresaste y ahí fue donde tomamos también la decisión del cambio. Sí. Pues, fueron las 2 etapas tal vez más difíciles para mí. Y saben algo, yo creo que es bien interesante ese punto. Yo creo que ya he contado en otras entrevistas y en otras oportunidades esa historia, ¿verdad? Pero también no solo el no lograr el objetivo que se tenía planteado ya es en sí difícil para un atleta porque uno pone todo, ¿verdad? Uno se entrega al 100% y eso duele un montón. Pero además, a mis 16 años, salir en todas las primeras planas de la prensa, Gisela fracasó, Gisela no lo... Esa humillación, digamos, porque uno no lo sabe manejar a mí esas edades. Obviamente creo que ahora lo agradezco porque me hizo un pellejo bien fuerte. Pero para un niño de 16 años pasar por eso es duro, ¿verdad? Entonces, mi consejo, que mi mamá sí creo que hizo eso bastante bien, aunque obviamente uno nunca se prepara para eso, es desde temprana edad. Yo me recuerdo que tú me metiste a cursos de cómo hablar en público, de cómo responder entrevistas, Cómo leer más rápido. me etiqueta, ¿verdad? Porque me recuerdo una vez que mi mamá se murió de la vergüenza porque estábamos en una cena así de gala y un señor importante, no sé quién habrá sido, me pidió que le pasara el pan y agarré el pan con la mano y se la pasé así con la mano y mi mamá se quería morir. Y después de eso me metió a clases de etiqueta, ¿verdad? Porque yo no sabía qué cuchillo, qué tenedor, qué cuchara usar. Entonces son cosas que la verdad que uno no lo piensa, pero es importante porque si nuestros hijos están apostándole a ese tipo de actividades o rozarme, ¿verdad? Al final del día a mí me toca ir a premiaciones con presidentes, me tocó ir a la Casa Blanca en Estados Unidos, una premiación con la universidad. Si uno de verdad no sabe cómo comportarse en esas situaciones, de verdad que es difícil. Y yo creo que uno tiene que, sin duda alguna, si uno está proyectando a nuestros hijos para eso, los tenemos que preparar. Porque si no, los vamos a poner en una situación de fracaso, ¿verdad?
Y yo les puedo garantizar que aún así fracasé en varias situaciones, pero no fue porque no hubiera la preparación, sino porque hay cosas que de plano se salen del control, ¿verdad? Y que uno no logra manejarlas. Pero, última pregunta, que pues ya vieron que mi mamá era intensa, ¿verdad? Se preocupaba, súper correos y todo, pero quiero dejar un mensaje porque yo sí conozco la respuesta, entonces lo voy a hacer. ¿Tú te metías con mi entrenadora a decirle qué hacer? ¿En cualquier entrenador o qué hacías? Nunca me metí. ¿Qué hacías? Me quejaba con tu papá. ¿Y qué hacía mi papá? Nada. ¿Pero qué hacías? O sea, si tú no mirabas o algo no te estaba gustando de mis entrenamientos o de la manera en que yo estaba entrenando, ¿qué hacías? Sí, yo trataba de hablar con ella y explicarle qué cosas no nos habían gustado y por qué no nos habían gustado. Nunca logré que hubiera una respuesta positiva a nuestra solicitud, que también todo eso fue sumando y apuntando hacia nuestra decisión de cambiarte, pero ¿Y alguna vez me hablaste a mí mal de esa persona? no. Nunca. Entonces, y la razón por la que lo pregunto es porque hay un montón de papás intensos. Yo diría, yo considero a mi mamá sumamente intensa y lo agradezco, porque la verdad que no hubiera logrado el éxito que tuve si no hubiera tenido este tipo de mamá. Pero a veces confundimos la intensidad, la gana de apoyar, con meternos donde no nos corresponde, ¿verdad? Y mi mamá lo tenía bien claro, ella no era la experta. Ella iba a hacer todo lo posible a su alcance para poder apoyarme afuera, ¿verdad? Hoteles, coordinación, patrocinio, lo que fuera. Dígame qué necesito, yo lo consigo. Pero adentro de la piscina, yo sí me recuerdo horrible. Yo lloraba, yo a veces no quería entrenar, yo le tenía miedo horrible a mi entrenadora. Yo temblaba cuadras antes de llegar. Y mi mamá me decía, sorry, yo te voy a ir a dejar y tú mira qué haces. O sea, tú tienes que comunicar cómo tú te sentís y arreglarlo con ella. Al final del día, respetó la línea, respetó la autoridad, respetó el entreno, ¿verdad? Entonces, tal vez, no sé cuánto tiempo antes de que tú ya quisieran con papá tomar la decisión de sacarme de ahí, ustedes ya no estaban conformes. Sí, lo platicamos varias veces y estuvimos viendo alternativas de entrenadores que te pudieran hacerse cargo de tus entrenos. No te queríamos dejar sin entreno porque sabíamos lo que tú amabas, la natación. Pero teníamos que estar seguros que te fueras a pasar con alguien que pudiera darte el seguimiento adecuado para que no perdieras ese sueño que tú tenías por llegar a una Olimpiada. Correcto, y el cambio no fue hasta después de los Juegos Olímpicos, o sea, como que se aguantaron un buen tiempito, pues, ¿verdad? Y en ese tiempo jamás escuché yo algo negativo, pues, entonces jamás hubo intoxicación, digamos, entonces el vínculo, al menos lo que se tuviera, era un vínculo sano, por así decir, ¿verdad? Porque muchas veces como papás cometemos el error de meterles a nuestros hijos en la cabeza cosas, ¿verdad? O nos pasa, a mí me pasa, yo tengo aquí papás en la academia que están sentados en el graderío diciéndole a sus hijos qué es lo que tienen que hacer cuando nosotros somos los entrenadores y los expertos. Entonces es bien incongruente porque para un niño no va a saber a qué autoridad seguir, va a hacer caso a mis papás o a mi entrenador, y la realidad es que le va a hacer caso a los papás. Entonces, quiero que se lleven esto, porque aquí tienen un ejemplo de intensidad al 100, ¿verdad? Pero un ejemplo de intensidad de apoyo, más no de ¿cómo se dice? Como intrometer. Nunca intervine en los entrenos ni en las instrucciones de los entrenadores. Es más, en el colegio, yo me recuerdo que, bueno, yo era un poquito traviesa, ¿verdad? En algunas ocasiones, o no. Sí, de travesuras, pues, pero jamás me recuerdo de lo que sucede ahora con ciertos papás que llegamos al colegio y, bueno, digamos, yo no lo he hecho, pues, pero de llegar al colegio y decirle a los maestros que por qué le pusieron a nuestro hijo un 0 si no hizo el trabajo, ¿verdad? O sea, es más, yo creo que hasta pedía la consecuencia a mi mamá, ¿verdad? Si es que no estudió, no se merece un premio, pues. Ajá, entonces yo vengo de esa escuela y la verdad que lo agradezco el día de hoy, no se imaginan. Y por eso quería empezar el podcast hoy con mi mamá, porque la verdad que al final uno sí es lo que sus papás lo forman, ¿verdad? Y no crean que yo tengo una súper relación con mi mamá, amorosísima, o que somos frías, somos medio toscas las dos, pero hay mucho amor, ¿verdad? Y yo sí le agradezco mucho a mi mamá porque al final del día soy
la persona que soy gracias a esos ejemplos. Y creo que algo que me quedó muy claro, o incluso hoy antes del podcast tuvimos ahí una reunión con uno de mis colaboradores y yo digo, resultados, primero, ¿verdad? Ejecute, no planifique tanto. Yo les puedo decir que el éxito que he alcanzado, y si ustedes vieran el escenario hoy de nuestro podcast, que me encanta y no se imaginan el nivel de satisfacción que yo tengo porque se ejecuta. Y después se va arreglando en el camino, pero uno empieza siempre. Y muchas personas no logran las cosas porque se quedan en la planificación, en el será, y lo hacemos o no lo hacemos. Y yo me recuerdo que mi mamá era, lo hacemos, ¿verdad? Y hacía, como yo digo, hacer las cosas, ¿verdad? Y la verdad que gracias, mami, porque la verdad que todo el ejemplo que soy es por ti. Entonces, no estaba planificado este momento, pero es lindo, porque al final del día creo que cometemos muchas veces errores de no agradecerles a nuestros papás en vida, ¿verdad? Y tenemos que aprovechar esos momentos. Y muchas veces me preguntan, ¿qué hacía su mamá? No sé, pregúntale. Llévamela y pregúntale, no sé qué hacía, yo no lo he vivido como mamá, ¿verdad? Así que, si les puedo dejar algo, sean intensos, sean apasionados. Sí, yo creo que mi mamá nos extendió mucho, que podría ser mejor, y yo sí lo puedo decir como hija, ¿verdad? Me hubiera encantado tal vez como hija que me hubieras preguntado más como, ¿sos feliz? ¿Verdad? ¿De verdad te gusta hacer lo que te gusta? Yo sé que al final del día, en mi época o en mi momento de crisis, ¿verdad? Porque todos tenemos crisis, yo te hubiera dicho, no, soy feliz. Perdona, eso era normal, tú siempre te quejabas, pero esa era parte del pan nuestro de cada día. Tú te quejabas en la mañana cuando te levantabas y en la noche porque estabas cansado. Y encima ella le traen el dedito del pie. Entonces se levantaba y se oía tac, 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 los patitas, ¿verdad? Entonces, sucede. Yo me recuerdo que una vez ella decidió que el tamaño de la cama de mi marido y mía era ideal, porque ahí dormían mis 3 hijos, los 2 chuchos y nosotros, y que no necesitaban cuartos porque todos cabían en mi cama. ¿Ah? Me encantaba la cama de mi mamá. Yo no sé qué tienen las camas de los papás, pero son deliciosas. Todos los niños creo que opinan lo mismo. Y yo paraba con los dedos aquí, las manos aquí, todos encaramados en la cama, pero ahí estaban zampados todos. Entonces, a todos los papás nos encanta la cama de nuestros papás. Yo creo que es lo más delicioso que existe en el mundo, es la cama de los papás. Y uno de hijo se siente feliz de estar cerca de los papás. Uno quiere sentir a los papás cerca. Son el amor, el cariño, la seguridad que uno tiene, son los papás. Tal vez uno no se da cuenta hasta que uno llega grande y hasta que uno es mamá o papá, de lo importante que los hijos son para uno. Sí, y el ejemplo de los papás, porque yo si algo les puedo decir es mi papá era sumamente deportista, sano. Entonces yo nunca tuve mensajes incongruentes en donde mi papá comiéndose la hamburguesa y exigiéndome ser saludable. No me exigía ir al gimnasio y ser disciplinada, pero él le acostaba en la cama y nunca jamás hacía ejercicio. La que era medio incongruente con el ejercicio era mi mamá. No, yo siempre he sido de la gana, yo no lo miento. Pero era arrecha en todo lo demás. Yo hago todo lo que tenga que hacer. Me da hueva hacer ejercicios, te lo acepto. A la fecha. Sí, es cierto. Pero yo sí me levantaba temprano, yo los llevaba a entrenar, yo me iba cuidando los 6 horas en la bicicleta, en el carro, atrás de ellos, ¿o no? Sí. Y no me... A la fecha, porque hice el Ironman en el 2021 y mi mamá seguía haciéndonos el favor de ir atrás nuestra en el pick-up a 6 kilómetros por hora, dándonos el cuidado. Lo he hecho, ¿me entiendes? Mis hijos me lo piden y lo hago con mucho gusto, no me pesa, me gusta hacerlo, ¿verdad? Y si esto lo están viendo los papás, yo simplemente les voy a decir que el deporte, sin importar qué deporte sea, es un método. Tal vez no todos los alumnos van a ganar medalla de oro, porque muchos no lo van a hacer, pero les están enseñando lo mejor, y es la disciplina, la constancia de hacer las cosas. El que hace deporte es un niño sano. El que hace deporte no va a ser drogadicto. El que hace deporte va a tener amigos sanos. El que no hace deporte va a estar en la televisión, va a estar fregando, va a consumir drogas y va a caer en problemas.
el que hace deporte siempre es una persona sana. Y todos los niños deben hacer deporte, sin importar qué deporte hagan, pero todos deben hacer deporte. Pero no solo el niño, el papá y la mamá los tienen que apoyar, porque el ejemplo nace de la familia. ¿Sí? Si los papás son deportistas, los niños van a ser deportistas. Usted no puede enseñarle a un niño a leer si usted no lee. Usted no le puede enseñar a un niño a ser bueno si usted no es bueno y no da un buen ejemplo. El ejemplo nace de los papás. Válido, porque uno de niño registra congruencias, ¿verdad? Ejemplos. Yo sé mucho de ejemplos, ¿verdad? Y era difícil, pues, porque mi papá, me recuerdo a la fecha, mi papá era súper pilas para hacer ejercicio y competíamos con hacer abdominales. Me recuerdo. Yo hacía karate y llevaba a los patojos a hacer karate y les daba clases de karate. Y era bien exigente, entonces era esa competencia, ¿verdad? Y me decía cuando me ganes, pero no me dejaba ganarle, o sea, nunca fue como buena onda, pues, de dejar ganarme de vez en cuando, era como que me la ponía difícil, pues, ¿verdad? Entonces, sí recuerdo esas cosas positivas. Obviamente hay sacrificios, hay cosas negativas, por supuesto que hay, ¿verdad? Y hay un montón de cosas ahí, pero les puedo decir que si uno pone en la balanza lo positivo y lo positivo pesa mucho más, ¿verdad? Y todos, o sea, yo les diría que no hay éxito sin dolor, no hay éxito sin sacrificio, no hay negocio sin sufrimiento, no hay matrimonio fácil, no hay relación de mamá e hijos fácil. Al final del día, el dolor es inevitable. El sufrimiento, pues, es lo que uno escoge, ¿verdad? Uno escoge si quiere sufrir en el proceso o si no se la quiere disfrutar en el proceso. Yo creo que ahí viene, ¿verdad? Entonces los quiero dejar con eso y espero que se hayan disfrutado mucho esto. Seguramente van a salir ahí un par de preguntas más a mi mamá que seguramente no las abordé, pero me las pueden mandar y con mucho gusto les mando un videito de mi mamá o vamos a ver cómo los logramos responder, pero espero que las haya inspirado como papás a hacer todo lo posible, porque al final yo lo que quisiera es que Guatemala produzca miles de excelentes deportistas y miles de ciudadanos ejemplares y que podamos por fin cambiar a nuestro país, aunque sea un día a la vez, una clase a la vez, un atleta a la vez, ¿verdad? Y Guatemala tiene mucho potencial. Yo he ido a muchos países del mundo y les puedo decir que amo vivir en Guate y es un país hermoso y le tenemos que apostar a nuestro país. Así que gracias. Y yo además quisiera agregar que algo que ella lo tiene dentro de su lema y es las medallas se recogen en las competencias. Pero lo que hace y lo que vale son los entrenos. Nadie va a ganar una medalla si no tiene la constancia de entrenar constantemente todos los días. La medalla la va a ganar en el entreno, pero tiene que ser constante, tiene que entrenar todos los días las cantidades de horas que sean necesarias. Sacrificios sí los hay, pero si quieren medallas hay que hacerlo. Así que ya escucharon. Compartan este episodio, compártanlo a sus amigos, compártanlo a todas las personas que quieren y hasta la próxima en el siguiente episodio.